Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Caterina Sánchez Camargo y junto a mis compañeros Julián Felipe Ortiz y Natalia Zambrano vamos a explicar la guía número 4 de electrónica. Bueno, principalmente nos pedían que debíamos analizar las tablas de verdad y los mapas de Carnot para poder hallar la ecuación de ese circuito. Entonces, para poder empezar con realizar las tablas de verdad. Nosotros iniciamos con la tabla de verdad del sistema de alarmas, en donde este consistía en 4 entradas, que era gas, humo, temperatura de 45 grados y temperatura de 60 grados. Habían algunas indicaciones que nos daban, que son estas amarillas, que decía que cuando la temperatura es mayor de 60 grados, siempre se activará la alarma. Y también nos decía que cuando la temperatura está entre 45 grados y 60 grados, se activa la alarma solo si si se han detectado presencia de gas o humo. También nos decía que si la alarma es menor a 45 grados, se activará la alarma solo si está detectando gas o humo. Bueno, también nos decía que podíamos eh, obtener como salida don't care, entonces también utilizamos don't care como una X, dando posibilidad a esto, coger esa X ya sea como un 1 o como un 0, debido a cómo estemos analizando el circuito. Entonces, bueno, para la tabla de verdad de la alarma, nos decían que cuando teníamos todo en cero, su salida iba a ser cero. Y en el caso de que tuviéramos cero en la temperatura número uno y un 1 en la temperatura número 2, su salida va a ser don't care. En este caso, una X. Eso es común, no importa si es 0 o 1. Bueno, cuando teníamos presencia de alarma o una salida de alarma en 1. Pues cuando teníamos una entrada de gas y humo en cero y la temperatura 1 y la temperatura 2 en 1. Eh, También podíamos obtener un 1 cuando humo y 45 grados estaban en 1 y gas y 60 grados en cero. Bueno, para poder, ya obteniendo la tabla de verdad y sus respectivas salidas, eh, nos fuimos a los mapas de Carnot, en donde situamos cuatro cuadritos, en donde uno de ellos nos da 60 grados, más gas por humo, más gas por 45 grados, más humo por 45 grados. Esta es la ecuación final de la tabla de verdad de la salida larga. Para poder hallar la tabla de verdad con la salida de la llamada, nos decían que si había presencia o activación en la alarma y existía una presencia de gas, también se activaría el teléfono o la llamada. Bueno, en este caso nos basamos también en la tabla de verdad de la alarma, ya que pues cuando la alarma era 1 y la entrada de gas era 1, pues entonces tendríamos una salida de llamada. Acá podemos ver que nuestros últimos 5 unos mmm, eran pues cuando teníamos presencia de gas y presencia de la alarma. Bueno, para poder analizar esto en los mapas de Carnot, utilizamos 4 cuadritos de unos, en donde utilizamos las X como un 1 eh, para facilitar sí, como hallar la ecuación que requería el circuito. Entonces, en el primer cuadrito, que es el rojo, nos dio 45 grados negado por 60 grados, más gas por humo, más gas por 45 grados. Y esta fue nuestra ecuación
final de la tabla de verdad de la llamada. Por consiguiente, mi compañera Natalia nos va a explicar cómo ella simuló pues, este circuito en multisim. Buenas tardes, como lo dijo mi compañera Katherine, yo me llamo Natalia Zambrano y les voy a explicar sobre las simulaciones de multisim. Bueno, las simulaciones en multisim constaban de 4 entradas, que fueron las que mi compañera Katherine explicó, 2 subcircuitos, el correspondiente de la alarma conectado a las 4 entradas y el subcircuito de la llamada, este estaba conectado a la alarma, ya que depende de la salida de la alarma si era 1 para activarse, y en la salida del gas, ya que también debía activarse si había presencia de este. Y por último, todo esto conectado a un LED para probar si el circuito prende en las ocasiones ideales. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el circuito de la alarma. El circuito de la alarma se realizó con una herramienta en multisim llamada Logic Converter, el cual nos permite colocar la tabla de verdad. Este nos va a dar la ecuación más simplificada de este y además nos van a hacer la simulación del circuito, su forma. Entonces lo único que debíamos colocar eran los conectores de entrada, 4 correspondientes porque teníamos 4 entradas, y un conector de salida, como lo pueden apreciar en la pantalla. Y para el subcircuito de la llamada acabó una pequeña modificación. En este subcircuito también utilizamos la herramienta Logic Converter, como ya les dije anteriormente. Sin embargo, a este circuito se le realizó una simplificación debido a que si lo dejábamos al circuito normal, había una salida que no podría conectarse con nada, produciendo posiblemente un error en el circuito. Entonces debimos simplificarlo para que pudiéramos encontrar como tal la ecuación y su forma en la simulación. Y por último, también verificamos las tablas de verdad y las ecuaciones simplificadas que nos habían dado con la herramienta Logic Converter, con la que habíamos hecho a mano, y nos dimos cuenta que nos habían quedado bien gracias a esta herramienta. También pudimos probar el LED cuando sus debidas entradas eran 1, cuando sus debidas entradas eran 0. Y también nos dimos cuenta cuando presenta una situación don't care, el simulador toma esto como un uno lógico, dando así que el LED se pueda aprender en el simulador. Muchas gracias. Ok, ahora explicaré el circuito montado ya en la protoboard. En el simulador Tinkercad, ahí tenemos una fuente de voltaje 5 voltios, como podemos ver. Esa es de 9, pero la podemos convertir de 5 voltios con el cosito que está allá arriba. Tenemos el switch, 2 compuertas AND y 2 compuertas OR, y con las respectivas resistencias, y un LED que hará función de la alarma al prenderse y apagarse. Entonces, esta última compuerta que podemos ver es una compuerta AND, y esta sirvió para conectar el sistema de alarma junto con el teléfono, que es capaz de contactar a los bomberos. Este sistema solo debe ser activado en caso de que se active la alarma y exista presencia de gas en la instalación. Entonces, podemos encenderlo y, guiándonos de la tabla de la verdad, podemos comprobar que los unos y los ceros lógicos nos hayan dado correctamente.